Es así. Hoy, uno de los diarios de la mañana recuerda el 50 aniversario del Watergate, aquel famoso caso de espionaje por parte del presidente Richard Nixon que le costó la presidencia por espiar al partido de la oposición, al Partido Demócrata, valiéndose de unos fontaneros, unos plomeros, fue lo que destapó, fue el hilo que condujo hacia la comprobación de que estaba espiando el partido opositor, que dedicaba importantes recursos económicos de los aportes de campaña para pagar, para obtener información de los movimientos que daban desde el partido opositor y personas que tenían algún tipo de objeción a su gobierno. Dedicaba importantes recursos, ha establecido posterior al destape del Watergate, que hubo de provocar su renuncia como presidente de los Estados Unidos. Importante, yo creo que eso se ha recordado. Dos periodistas hicieron... Los periodistas encargaron de eso. El Washington Post instruyó cuando esa punta del iceberg se investigó y dio como resultado que se trataba de una conspiración importante dirigida por el propio presidente de los Estados Unidos contra el partido que le hace oposición. Dos periodistas del Washington Post. Hay varias películas que se han hecho que hacen referencia a ese acontecimiento importante para entender la labor de los periodistas, para entender la labor de los medios, y digo yo, para entender la importancia del empoderamiento de la sociedad con el derecho a saber, con ese trabajo molestoso que le corresponde hacer a los periodistas casi siempre. El periodista casi siempre es un estorbo, casi siempre es una molestia para el poder, ya sea para el poder político, para el poder económico, hasta para el poder religioso, para cuestionar incluso las religiones o a los hombres o mujeres que sirven desde cualquier tipo de religión. O sea, son elementos incómodos porque su papel es ese, y ese caso es emblemático para el ejercicio de la libertad de prensa en el mundo. Ocurrió ese hecho que llamó la atención, y eso dio como resultado que se trataba de un acto de espionaje como uno de tantos que estaba desarrollando el gobierno, la administración Nixon, y básicamente el responsable, el propio presidente de la República. Creo que hoy, justo cuando se cumplen los 50 años, la prensa recoge, y no tiene nada que ver lo que voy a plantear ahora con esto, pero la prensa recoge un momento que está viviendo el país con niveles importantes de preocupación por la libertad de expresión en la República Dominicana. Digo que no tiene nada que ver porque uno no puede, a mí no me cabería en la cabeza asociar al actual presidente de la República con cosas como esas. No creo que la manera de proceder, el comportamiento del actual presidente sea como para uno vincularlo con este tipo de cosas, pero sí que hay preocupación. Ayer hubo una vista pública, hubo participación de representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, del Colegio Dominicano de Periodistas y de varias entidades de la sociedad civil, en una vista para conocer de varios proyectos que se han estado. En el caso específico, el presidente ahora ha sometido, el presidente en persona, un proyecto para castigar el delito de alta tecnología. Y ya se conoce de un proyecto al que le han bautizado el proyecto Mordaza, que lo presentó al Congreso vía la Cámara, vía el Senado, Melania Salvador, que es una senadora del partido oficial, del Partido Revolucionario Moderno. A ese proyecto le han bautizado Ley Mordaza. Se aprobó en el Senado de la República con la participación del Partido Reformista, de Fuerza del Pueblo y del Partido Oficial, que lo presentó una de sus seguidores o dirigentes, Melania Salvador, senadora. Se va a presentar a la Cámara de Diputados, y eso ha generado toda suerte de especulación y preocupaciones de estos sectores que, hay que decir, cuando se defiende el trabajo de la libertad de prensa
cuando se defiende la libertad de expresión, cuando se defienden el derecho de los medios a informar, el derecho de los periodistas a investigar y a escribir y a decir cosas, se está defendiendo un derecho fundamental de la sociedad. No es el derecho del periodista. El periodista por sí o para sí es intrascendente. Si el trabajo que hacen los periodistas no sirve para orientar adecuadamente a la población, para denunciarle al mundo, al país, a la sociedad, las irregularidades que ocurren, lo que se da contracorriente, porque lo que es normal no es noticia, lo que es normal no llama la atención. Que el gobierno lo haga bien en cualquier tiempo, eso no es noticia. Ahora, que el gobierno opere irregularmente, eso siempre será noticia. Que las iglesias dejen de dar misa a las iglesias católicas, eso siempre será noticia, porque lo normal es que de misa. Yo pongo mucho el ejemplo, y cuando me ha tocado hablar con estudiantes, ¿por qué una noticia es noticia o qué es lo que es noticia? No es noticia que el perro muerda a Juan. Ahora sí es noticia que Juan muerde al perro, porque no es normal, no se acostumbra que un hombre muerda un perro. Entonces, esto, digo, en este momento llega en que se están generando intranquilidades innecesarias. Un proyecto ahora para regular la publicidad, porque entonces en el pasado había despilfarro con la publicidad en el esquema que se está manejando. Creo como que se está generando mucha inquietud en un momento innecesario. Yo siempre recuerdo como uno de los aportes importantes que ha hecho el partido que hoy está en el gobierno. Para mí está en el gobierno el PRD, o sea, el PRM, el PRD. Y el PRD es el partido al que la sociedad dominicana le reconoce los mayores y mejores avances en materia de libertades públicas. Cuando un buen día gana un hombre la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, don Antonio Guzmán Fernández, la cosa cambió de negro a blanco al otro día. Había respeto a las libertades públicas, había respeto a la libertad de expresión. El guardia que maltrataba, atropellaba y amenazaba el día anterior, un día después de que Guzmán se convirtió en presidente, era otro. Entonces yo no puedo dejar de asociar el PRD o el PRM a aquellas cosas. Por tanto, ahora me llama la atención por qué generar este tipo de preocupación, este tipo de temor que ha llevado a la sociedad dominicana de diarios ayer, al Colegio Dominicano de Periodistas, al Sindicato de Trabajadores de la Prensa y a otras personas, abogados que conocen el tema de la ley de expresión y difusión del pensamiento, a expresar temor por el clima que se quiere enrarecer. Eso me preocupa. Bueno, es así. Hay una... No recuerdo qué tiempo tenemos realmente discutiendo este tema de la reforma a la ley 6132. Si no me equivoco, eso fue posiblemente en el primer gobierno de Fernández, como muy tarde en el segundo, donde se crearon comisiones para reformar esa ley e incluso había una ley también para regular la publicidad estatal. Se está discutiendo mucho. Esta ya de Melena Salvador es un invento de nuevo cuño que pareció, a mí me parece más una respuesta del Senado a unos ataques puntuales que se dieron de sectores de la prensa y ellos respondieron un poco desproporcionadamente. De todas formas, yo coincido con mi compañero en la preocupación que expresan las entidades que están en el entorno de la defensa de la libertad de prensa. Yo no conozco en detalle los proyectos y por tanto no puedo profundizar porque sería responsable de mi parte, pero sí he visto fragmentos y extractos de texto, no fragmentos, extractos de textos de artículos completos. Y entre la ley que presentó el presidente de la República la pasada semana de ciberseguridad, esta ley de mordaza, como le llaman, que es la ley que se le llama del derecho al buen nombre, y algunas propuestas que ya se han escuchado, esto no está plasmado en la ley porque apenas ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció que el Ejecutivo estará designando una comisión para estudiar la reforma a la ley 6132. Pero entre las cosas que se han escuchado que se contemplarían abordar, pienso que no constituyen necesariamente pasos adelante en cuanto a la libertad de expresión. Por ejemplo, a mí me llamó la atención en el proyecto que presentó el presidente de la República de ciberseguridad, se retorna a la prisión por opinión, en este caso en medios digitales. Habla de 3 a 4 años de prisión. Hay aquí sentencias desde hace años
jurisprudencias muy sólidas y requete confirmadas que declaran inconstitucional la prisión por el delito de opinión. O sea, hay indemnizaciones, hay cosas de ese tipo. Usted le falta al honor a una persona, miente sobre una persona, le difama, tergiversa una información, bueno, esa persona puede acudir y es el camino que la sociedad civil, la civilidad social más bien nos conduce, nos permite transitar para obtener algún tipo de reivindicación si sentimos que nuestro honor y nuestro buen nombre ha sido perjudicado. Pero eso es para una indemnización civil, nunca penal. Y eso está en jurisprudencias incluso internacionales. Sin embargo, aquí vuelve ya un giro más cerca del aspecto de las redes sociales, pero las redes sociales son una realidad hoy que tiene un impacto importante y es un medio en el cual la gente se expresa y que tiene un importante alcance. Entonces, ese elemento, la parte de esta ley del derecho al buen nombre, donde se le cubre de una serie de privilegios a funcionarios públicos y legisladores cuando es todo lo contrario. Si usted es un ciudadano privado, usted tiene más derecho a que se preserve su buen nombre porque usted no hace vida pública. Cuando usted tiene un puesto público y está llamado a dar cuentas de no solamente de fondos del erario, sino también hasta de su propia vida, porque usted es una persona que hace vida pública, entonces ya usted es más susceptible de entrar en debates y tiene que tener la epidermis más gruesa. No puede tampoco pensar que cualquier cosa que se diga a usted se le está difamando. Y en el caso de no conocí ese invento, pero vi ayer que la sociedad de diarios se mostró muy preocupado porque se busca regular la publicidad estatal y sobre todo sancionar a los medios de comunicación, que son receptores de la publicidad, no han colocado nada. Perdóname, Oscar, en esa parte específica, tú señalabas una parte muy peligrosa del proyecto que ha sometido el presidente de la República, pero en esa parte en la que tú vas a entrar hay otro elemento igualmente peligroso que es ese que tú estás señalando, lo voy a leer aquí. Sí. El proyecto de ley que regularía la propaganda y la publicidad estatal establece en su artículo 15 que la violación al artículo 6 de esa ley cometida por propietarios, directores o administradores de medios de comunicación electrónicos pudiera conllevar al cierre temporal o a la suspensión de la licencia de operación de la estación radial o televisiva por un periodo de tiempo no mayor de 30 días. Además, consigna que por esa causa una multa no menor a 10 salarios mínimos ni mayor de 20 salarios mínimos o ambas penas a la vez. Cuando estamos hablando del cierre de medio, no hay manera que usted no piense en lo peor. Y de forma administrativa, y no espera ninguna sentencia. De forma administrativa. Yo digo, y es que nos estamos poniendo locos en la República Dominicana. Yo no puedo pensar otra cosa. Entonces, muy brevemente, don Luis, porque usted al principio comenzaba con el caso Watergate y decía, no lo quiero comparar, pero sí se compara. El ejercicio de la prensa libre en los Estados Unidos permitió que dos periodistas en una investigación lograran descubrir un entramado corrupto que llevó a la renuncia del presidente de los Estados Unidos. Si en ese país existieran mordazas para evitar que los periodistas pudieran decir lo que piensan o investigar, eso no hubiera pasado. Entonces, ese hecho que hoy recordamos hace 50 años es sobre todo un gran homenaje a la libertad de prensa. Y eso hay que preservarlo. Y en nuestro país a veces damos pasitos hacia atrás en cosas como estas. Por cierto, ese hecho de Watergate le puso un sello en la frente que jamás se le ha quitado a un presidente de los Estados Unidos. Ya se murió. Usted analiza su época, su presente y su pasado, que ya murió, y en el sello que está Watergate, por esa razón. Miren, esto tiene días, se celebró ayer una vista pública, esa es la razón de que los medios hoy vuelven a refrendar la defensa para que esto no prospere. Yo a esto solamente tengo una posición y una recomendación a los proponentes, al gobierno, a todo el que esté apoyando esto.
que se retire eso del Congreso, porque eso no tiene otra explicación. Dale la vuelta, buscarle aquí, quitar esto. Hay proyectos que es mejor retirarlo y volver a barajar, porque si lo que se busca es controlar los desaprensivos, bueno, no poniendo una mordaza que afecta, que de carambola le da de frente a la expresión libre de la difusión del pensamiento y limita. Eso solamente de señalar que administrativamente se pueda cerrar un medio digital, eso es interpretativo. Eso es, dígame usted, eso debe retirarse, es mi criterio. Bueno, vamos a ver Mire, qué pasa con eso. Pero perdone, yo cuando esta mañana leía el recordatorio de los 50 años, recordaba una expresión de Lyndon Johnson que el doctor Joaquín Balaguer mencionaba siempre, decía, el mejor gobierno es el que menos se siente. El mejor gobierno es el que menos se siente. El mejor gobierno es el que menos se siente. A veces no es bueno hacerse sentir tanto. Don Luis. Que hoy llegó el asunto, hoy arranca el asunto, el verano. Ah, ok.